Hoy vas a descubrir algo que pocos han visto. En México, la riqueza y el destino se cruzan de formas inesperadas, y lo que verás a continuación sorprenderá incluso a los más escépticos. Una historia de secretos ocultos, decisiones audaces, y momentos que marcarán un antes y un después en la vida de nuestros protagonistas. Presta atención, esto podría cambiar tu forma de ver las cosas. Al final, no vas a creer lo que sucede, y ahora la historia comienza. En la ciudad de Monterrey, donde los rascacielos se elevan como fortalezas de vidrio y acero, y donde el sonido del tráfico es una constante en la vida diaria, había una mujer llamada Valeria. Valeria era madre soltera de 2 pequeños, Lucía y Mateo. Su vida no era fácil. Trabajaba largas horas en un pequeño café con el sueño de brindarles un futuro mejor a sus hijos. Sin embargo, a menudo se encontraba entre la espada y la pared, enfrentando cuentas que no se detenían y un salario que apenas alcanzaba para lo básico. Una tarde, mientras servía café a los clientes del café, un hombre entró. Era un hombre atractivo, vestido elegantemente, y tenía una presencia que atraía la atención de todos. Nadie lo conocía, pero su aura de poder y riqueza era palpable. Observó con interés a Valeria mientras atendía su mesa. Buscaba un lugar tranquilo para trabajar, alejado del bullicio. Valeria le sirvió su bebida, y en ese momento, él notó algo en su tristeza oculta tras una sonrisa forzada. «Esa sonrisa no se ve del todo genuina», le dijo el hombre, rompiendo el hielo. Valeria, sorprendida, sintió que aquel desconocido había visto a través de su fachada. «¿Te puedo ayudar en algo?», le preguntó con la esperanza de que al menos su atención pudiera hacerla reír. Él sonrió y se presentó como Alejandro, un magnate con un corazón decidido a hacer una diferencia en el mundo. Sin embargo, Valeria, por más intrigante y amable que era, se mantenía en guardia, irritada por su propia vulnerabilidad. A medida que las semanas pasaron, Alejandro se convirtió en un cliente habitual del café. Cada vez que entraba, Valeria sentía esos nervios en su estómago, un juego de emociones que nunca había experimentado antes. Sus pláticas se volvieron más profundas, y Valeria compartió fragmentos de su vida, la lucha diaria por salir adelante. Alejandro, por su parte, escuchaba con atención. Pero había algo más que él no le había contado. Tenía un plan. Una mañana, cuando la lluvia caía sin piedad sobre Monterrey, Alejandro decidió que ya era hora de actuar. Se acercó a Valeria y le propuso algo inesperado. «Quisiera que aceptaras mi ayuda», le dijo Alejandro, su voz grave resonando entre las gotas de agua que golpeaban los cristales. Valeria lo miró incrédula. «¿Ayuda? ¿Por qué querrías ayudarme?», contestó, sintiéndose insegura en su presencia. Alejandro sonrió, un gesto que combinaba compasión y determinación. «He visto la dedicación que pones en tu trabajo, el amor que tienes por tus hijos. Quiero ofrecerte una oportunidad, un trabajo en mi empresa. Podrías tener un salario suficiente para cuidar de ellos y más». Valeria sintió que el mundo se detuvo por un momento. ¿Era esto real? Era la oportunidad que siempre había deseado, pero la desconfianza brotó de su interior. «Pero no sé si eso sea correcto. Apenas te conozco», murmuró, sintiendo cómo su corazón latía rápidamente. Alejandro se inclinó un poco hacia ella, mostrando sinceridad en su mirada. «Confía en mí, esto no es una limosna, es una oportunidad para que crezcas y muestres todo tu potencial. Tu esfuerzo lo merece todo, pero necesitas un empujón». A pesar de la lógica de su propuesta, Valeria se encontró atrapada entre la duda y la esperanza. ¿Realmente podría confiar en un desconocido para cambiar el rumbo de su vida? Esa noche, mientras sus hijos dormían, se sentó en la sala, debatiéndose entre sus temores y sus sueños. La imagen de sus hijos sonriendo en su escuela, felices y sin preocupaciones, la impulsó a dar el siguiente paso. «¿Qué tengo que perder?», pensó. Al día siguiente decidió aceptar. La primera reunión con Alejandro fue un choque de emociones. Él le mostró su oficina, un lugar elegante lleno de gente ocupada e influyentes. Valeria se sintió pequeña, como si todos estuvieran juzgándola. Sin embargo, Alejandro la presentó como su nueva asistente y las miradas se tornaron de curiosidad a respeto. Ella estaba allí por méritos propios. A medida que pasaban los días, se dio cuenta de que tenía habilidades que nunca había utilizado. Valeria se dedicó por completo a su trabajo, sorprendiendo a todos con su capacidad. Pero entre su éxito profesional, algunos comenzaron a murmurar sobre la llegada de Valeria a la empresa. Decían que había recibido un trato especial gracias a su relación con Alejandro. Esto la llenó de desconcierto. Por un lado, era innegable que su vida había cambiado, pero por otro, los chismes y las miradas despectivas comenzaron a pesarle. La duda empezó a infiltrarse en su mente. ¿Realmente merecía estar ahí? ¿Había alcanzado ese éxito por sus habilidades o por la ayuda del magnate?
Un día, Valeria escuchó a dos compañeras hablando a sus espaldas. Claro, fue por Alejandro. Nadie puede lograr tanto en tan poco tiempo sin alguna clase de apoyo, decían. Las palabras la hirieron, y esa noche, mientras se preparaba para dormir, no pudo evitar dejar que las lágrimas cayeran. Se sintió como un fraude, atrapada en un mundo que apenas estaba empezando a conocer. Pero en ese mismo instante, recordó la razón por la que había decidido aceptar la oferta. Sus hijos. Ellos eran su faro, su motivación constante. Decidió que no iba a dejarse vencer. Al día siguiente, llegó a la oficina con una determinación renovada. Se puso a trabajar con más ahínco que nunca, rechazando cualquier distracción que pudiera desviar su atención. Alejandro, al notar su cambio, la llamó a su oficina. «¿Cómo te va, Valeria?», le preguntó con su tono amable. Ella se armó de valor y le confesó sus inseguridades sobre los rumores que circulaban a su alrededor. Alejandro la escuchó atentamente, y cuando ella terminó, exclamó: «No dejes que las palabras de otros te definan. El verdadero valor se mide por tus habilidades y tu trabajo. Te he visto luchar y sobresalir, y eso es lo único que verdaderamente importa». Sus palabras resonaron en ella, encendiendo una chispa de confianza que había estado apagada por demasiado tiempo. Con el tiempo, Valeria comenzó a ganarse el respeto no solo de sus compañeros, sino también de su jefe. Se convirtió en un pilar dentro del equipo, siempre dispuesta a ayudar y a romper esquemas. Sus ideas fueron reconocidas, y con cada proyecto exitoso, la voz de los murmullos se fue desvaneciendo, pero no todo estaba resuelto. Las inseguridades aún la acechaban. Un día, Alejandro la invitó a un evento importante que su empresa organizaría. Sería una cena con inversores y potenciales socios comerciales. Valeria sintió un nudo en el estómago al pensar en asistir. La idea de presentarse ante personas influyentes, muchos de los cuales eran parte del círculo que había murmurado sobre su llegada, la aterraba. A pesar de su creciente confianza, la sombra de la duda aún se cernía sobre ella. Sin embargo, esa misma noche se miró al espejo y decidió que no podía dejar que el miedo la detuviera. Se vistió elegantemente y cuando llegó al evento se sintió como un pez fuera del agua. Alejandro, siempre atento, se acercó a ella y le dijo: «Brilla, Valeria. Estás aquí por tus propios méritos». Sus palabras funcionaron como un bálsamo. Se mezcló en la multitud, comenzando a charlar con aquellos a quienes había visto solo desde lejos. Buena parte de las conversaciones giraron en torno a la transformación de la empresa y su éxito, y ella empezó a compartir sus ideas, aportando su visión. La noche avanzaba y Valeria, animada por el acompañamiento de Alejandro y la conexión que iba forjando con los asistentes, comenzó a sentirse cómoda. Cuando la directora de marketing tomó la palabra para presentar un nuevo proyecto, Valeria decidió que era el momento de brillar. Se levantó y compartió su perspectiva sobre el futuro de la empresa, de una manera que sorprendió a todos. Al terminar, una ola de aplausos resonó en toda la sala. «Eso fue brillante», le dijo Alejandro, casi a gritos sobre el murmullo de la multitud. En ese instante sintió que finalmente había encontrado su lugar. Sin embargo, lo que ocurrió después cambió el rumbo de esa noche. Mientras Valeria disfrutaba de su momento, recibió un mensaje en su teléfono. Era una notificación de su banco. Miró la pantalla, su corazón se detuvo. Había un cargo inesperado y el saldo de su cuenta estaba más bajo de lo que nunca había imaginado. «¿Qué está pasando?», murmuró, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Se excusó de la fiesta y se retiró a un rincón, donde, con manos temblorosas, comenzó a revisar los detalles de su cuenta. El miedo la invadió. Al parecer, alguien había intentado hacer retiradas de su dinero. Su mente empezó a conjurar escenarios peores, y de repente, todo lo que había construido parecía tambalearse. En un día que prometía ser uno de los más importantes de su vida, la sombra de un robo la perseguía. Respirando hondo, Valeria decidió que debía actuar rápidamente. Regresó a la cena con su mente frenética, tratando de no mostrar el caos interno que sentía. Alejandro, al verla regresar, notó que algo no estaba bien. «¿Estás bien?», le preguntó, su tono lleno de preocupación. Ella, con una sonrisa temblorosa, contestó: «Sí, solo necesito un momento para respirar». Sabía que no podía cargar más sobre sus hombros sin compartir lo que estaba sucediendo. Finalmente, le confesó a Alejandro lo que había descubierto. Él la miró, su expresión cambió de preocupación a determinación. «Vamos a solucionarlo. Tienes la información de tu banco contigo, necesitamos detener esto antes de que sea demasiado tarde». Valeria sintió una oleada de alivio al ver que no estaba sola en esto. Juntos, se apartaron del bullicio de la fiesta. Utilizaron el teléfono de Alejandro para llamar al banco. Él tomó las riendas de la conversación, hablando con una seguridad que la hizo sentir protegida. Cuando colgó, ella sintió que el peso se aligeraba.
He detenido el proceso, dijo él, pero tenemos que actuar rápido y asegurarnos de que no se repita. Era un momento inesperado de unidad, formando un lazo más profundo entre ellos. Después de asegurarse de que todo estuviera bajo control, Valeria se sintió agotada emocionalmente. Alejandro, notando su cansancio, la llevó hacia un balcón donde la brisa nocturna refrescaba el ambiente. A veces la vida te pone a prueba de formas complicadas, le dijo, mientras miraba el horizonte iluminado de la ciudad. Pero son estas pruebas las que nos hacen más fuertes. Valeria lo miró sintiendo una gratitud profunda. No solo estaba agradecida por su ayuda, sino también por su presencia. Ella comprendió que había comenzado a explorar un nuevo camino, uno lleno de posibilidades que jamás había imaginado. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que sus experiencias y decisiones como madre soltera no podían ser olvidadas. La lucha era parte de su identidad y no estaba dispuesta a cambiar eso por completo. En los días siguientes, mientras Valeria retomaba sus actividades en la empresa, se sintió más fuerte y más segura. Las cosas empezaron a tomar forma. Su conexión con Alejandro se volvió más profunda y ella empezaba a notar su lado humano, su deseo genuino de ayudar a las personas. Más allá de ser un magnate, él también tenía un pasado complicado, lleno de sacrificios y lecciones, algo que en cada conversación revelaba un poco más. Un día, Valeria le preguntó sobre su motivación para ayudarla. Siempre he creído que todos merecen una oportunidad, dijo Alejandro pensativamente. Yo también estuve en una situación difícil y alguien me extendió la mano. Quiero hacer lo mismo por los demás. Valeria se sintió inspirada por su historia y comenzó a ver en él a más que solo un empresario exitoso, sino a un ser humano con sueños y deseos de transformar la vida de quienes lo rodean. Sin embargo, la vida a veces toma giros inesperados. Una tarde, Valeria regresaba a casa después de un largo día. Llevaba consigo un pequeño regalito para sus hijos. Mientras caminaba, su cabeza estaba llena de pensamientos sobre el futuro. Se sentía optimista, las posibilidades brillaban como nunca antes. De repente, su celular vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. Creo que eres buena en los negocios, ¿qué tal si conversamos?, decía el texto. A Valeria le dio un escalofrío. No estaba segura de si era una oferta legítima o una trampa. Paralizada por un instante, respiró hondo antes de responder. ¿Quién eres? La respuesta llegó rápidamente. Alguien que ve tu potencial y quiere ayudarte a crecer aún más. Aunque la curiosidad creció en ella, los riesgos también emergieron en su mente. Recordando las palabras de Alejandro, decidió no dejarse llevar por la emoción. Optó por no responder y se dirigió hacia su casa. Al llegar, encontrando a Lucía y Mateo jugando en la sala, una sensación de paz le llenó el corazón. Sin embargo, mientras contemplaba la sonrisa de sus hijos, se dio cuenta de que las oportunidades siempre vendrían, pero debía estar atenta a lo que realmente importaba. De repente, todo lo que había vivido la llevó a una revelación. Su lucha, su crecimiento y la ayuda que había recibido eran parte de un camino lleno de sorpresas y recompensas. La vida puede ser un rompecabezas intrincado, donde cada pieza tiene su propósito, incluso aquellas que parecen disruptivas o confusas. Valeria había aprendido una lección vital. A veces lo que parece imposible termina siendo inolvidable. Así, la historia de una madre soltera y un magnate se entrelazó de maneras inesperadas, dejando una huella que resonaría en sus corazones para siempre. Las decisiones que tomamos y el entusiasmo por explorar lo desconocido son los verdaderos motores del cambio, recordándonos que cada día puede ofrecernos nuevas posibilidades, sin importar cuán desafiantes sean.